Les saludamos, ¿verdad?, en esta oportunidad que tenemos para participar de la vida de nuestro fundador, el venerable sacerdote Francisco Gátola, a quien tenemos aquí con nosotros. Queremos compartir esta formación, ¿verdad?, parte de su vida, como una reseña muy, muy breve acerca de su vida para conocerlo y también para pedir su intercesión. Él es nuestro fundador de las religiosas Hijas de la Santísima Virgen Inmaculada de Lourdes, nosotras, que comúnmente más bien nos conocen como inmaculatinas. ¿Quién es el sacerdote Francisco Gátola? Es un sacerdote diocesano que nació en 22 de septiembre de 1822. Vamos a comenzar hablando de su familia. Hoy como hoy es importante la familia, ya que es allí donde se forjan y donde se desarrolla la vida humana para que se cumpla en ellos la misión y el proyecto que Dios tiene, como fue el caso del padre Francisco Gátola. Sus padres son Ana María Palumbo y Ciro Gátola. Ellos se habían unido en matrimonio el 31 de enero del 1819 en una iglesia del Santísimo Salvador, residente en Nápoles, en Italia. Por tanto, es de origen italiano el padre Francisco Gátola. Formaron una pequeña pero bella familia fundada en el amor y en el respeto recíproco, y así educaron a sus hijos en los valores humanos y cristianos. Su primer hijo, que fue Nicolás, y el del que nos va a ocupar este momento, Francisco Gátola. Entonces, es una familia, como todas, ¿verdad?, que ha tratado de estabilizarse, de tener un lugar, de desarrollarse y de ofrecer el calor familiar a los hijos. Es en este ambiente donde Francisco recibe el don de la vida en el amor de sus padres. Nace el día 19 de septiembre, como lo había mencionado, el día de San Genaro. Este pueblo, Nápoles, en Italia, es un lugar donde se venera con especial devoción a San Genaro. Es el patrono de la ciudad, del lugar, hasta la fecha, es el patrono reconocido, San Genaro. Hay algo extraordinario que acontece los días 19 de septiembre. En su fiesta ocurre un prodigio. Su sangre, conservada en relicario el día que se festeja, vuelve a su estado líquido, y los fieles participan en la espera de que en cualquier momento esto sucederá, lo cual hace que el clima sea más festivo y solemne. Todos suspenden sus actividades, adornando calles y balcones, y todos en vestido de fiesta. En ese día, hacia las 10 de la mañana, se tiene la procesión con la imagen del santo, y después se celebra la Eucaristía. Hacia las 3 de la tarde se da el signo del milagro esperado, y todos quieren ser testigos. Es una señal elocuente de la protección del santo patrono para la iglesia del pueblo de Nápoles. Hasta la fecha, en este día, los fieles se reúnen y están en expectativa de que el milagro suceda. Alguno de los papas recientes ha estado en un día como ese, y efectivamente la sangre de San Genaro, en un estado compacto, tiene una transformación, y es un milagro que la gente interpreta como que tienen la bendición de Dios, la bendición del santo patrono. Entonces, si esto no sucede, la gente se lo ve también como una señal, ¿verdad? Como de a lo mejor implorar la bendición de Dios. Y a veces también aquí puede entrar a lo mejor es una especie de superstición, a lo mejor de asustarse porque algo les va a pasar. Cosa que es común que suceda cuando, en la religiosidad popular. En este clima y en este día, un día como este,
nace pues el padre Francisco. Este día la familia Gátola no pudo participar de la fiesta, más bien está muy ocupada por la llegada de un nuevo miembro de la familia y se encuentra pues en una situación más bien alarmante. Ana María ha dado a luz a un niño muy frágil y muy vulnerable en su salud. Es para la familia una alegría y una esperanza. El pequeño va a ser confiado a los cuidados de una nodriza, una buena mujer, debido a las condiciones de salud en que el pequeño Francisco, bueno, el pequeño recién nacido, ¿verdad?, ha tenido su llegada a este mundo. Ese mismo día, el día de la fiesta de San Genaro, el pequeño Francisco es acercado a la pila bautismal. Y entonces, para la familia, en la gracia de los sacramentos, como para muchas de nuestras familias en el pasado, fue muy importante. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para un nuevo miembro de la familia? Acercarlo al sacramento del bautismo. Los padres de Francisco, con estas condiciones alarmantes en las que han tenido la llegada de este nuevo miembro de la familia, saben y tienen ese amor a la gracia, ese amor a los medios que Dios nos ha dado para ofrecerle el mejor regalo y la mejor bendición en condiciones tan precarias en las que ellos reciben al pequeño en el seno de su familia. Además, el pueblo, en el contexto del que estamos hablando, el pueblo había sufrido mucho por la dominación francesa y los desafíos que afronta el pueblo requiere de la fe, requiere estar cimentados bien en la vida con Dios para afrontar todas las dificultades ante las que se ven sometidos para superarlas. Entonces es como los padres van a acudir al don más preciado que le puedan dar al pequeño. Ese día, pues, es acercado al sacramento del bautismo. Ellos, como buenos cristianos, dan prioridad a hacerlo hijo de Dios en su parroquia, su parroquia, cuya patrona es Santa María Restituta, una advocación del lugar. Y ella es de llamar la atención cómo es en su parroquia, ¿verdad? Aunque está la fiesta de San Genaro, ellos acuden a su parroquia con este sentido de pertenencia y con este sentido de familia en esa comunidad donde se crece en la vida cristiana. Para ellos es importante, pues, que el recién nacido sea ahora regenerado a la vida de la gracia. Y los nombres, porque son varios nombres con los que van a administrarle el sacramento del bautismo al pequeño. Según una costumbre del lugar, son varios los nombres que se solían dar. Y para nuestro pequeño, el primer nombre va a ser Francisco, como comúnmente nosotros lo damos a conocer. Es el santo pobrecillo de Asís, de que él, de una manera muy particular, va a ser muy devoto. Efectivamente, cuando más tarde él fundará la congregación, tendrá cierta importancia el que esta familiaridad con la familia franciscana. El segundo nombre va a ser Genaro, ya que nace y es bautizado en el mismo día dedicado al popular santo patrono, cuya protección se espera de San Francisco y San Genaro. Otro nombre va a ser el de Luis, que le agregan sus padrinos, ya que en este lugar se promueve la devoción de San Luis Gonzaga, santo jesuita. En tiempos anteriores los jesuitas habían estado en los lugares, y por lo que San Luis Gonzaga, la devoción a él es muy difundida y por tanto se le agrega este nombre de Luis.
y será bautizado pues con los nombres de Francisco Genaro Luis. Estos fueron sus protectores que en lo adelante pues serán muy importantes para su vida de fe, para su vida como bautizado. Es también importante poner atención en los nombres, ¿verdad? Cómo son intercesores, son protectores. Debido a esto es también hacer notar cómo es necesario hoy tener esto en cuenta, porque a veces se eligen nombres que en la actualidad a veces han perdido su significado verdaderamente como se requiere para nuestra vida de fe como intercesores y como aquellos abogados para crecer en las virtudes cristianas. En el lugar vamos a encontrar otra figura, digamos así, otra figura muy resaltante en el ambiente en el que la familia de los Gátola frecuentaba como para su vida cristiana. Y es la figura de un sacerdote con mucha fama de santidad, el padre don Plácido Báquer. ¿Quién es don Plácido Báquer? Él gozaba de fama de santidad, dio impulso a la devoción a la Virgen Inmaculada en la iglesia de Jesús Viejo, así se le conoce actualmente todavía, y en el lugar hay otra iglesia que se llama de Jesús Nuevo. Son imágenes del crucificado. Esta era su rectoría. Estas iglesias, en el caso, había sido asistida por los padres jesuitas. A este lugar acude la gente para venerar a la Inmaculada del sacerdote don Plácido Báquer. A él acudían las mamás para consagrar a sus pequeños y confiarlos a su especial protección. Conociendo la piedad de los padres de Francisco Genaro Luis, la nodriza, a cuyo cuidado fue confiado el pequeño, lo llevó a esta iglesia presentándolo al venerado sacerdote, quien bendijo al niño, lo confió a María Inmaculada y dice ciertas palabras de presagio que llegará a ser sacerdote. En algún otro dato se dice que posiblemente el padre Báquer, cuando se le acercaban las mamás a sus pequeños, solía decir estas palabras como para promover la vocación sacerdotal. En el caso, así lo dijo del padre Francisco, así lo dijo de aquel pequeño que le presentó aquella mujer, aquella buena mujer, y predijo que llegaría a ser sacerdote. Así es como comenzó el padre Plácido Báquer a tener una relación muy excepcional con el pequeño Francisco, y su influencia dejó huellas muy profundas en la vida y en el desarrollo de lo que será más tarde la vida de Francisco. Vamos a detenernos un poquito más de datos en la figura del padre Francisco, del padre Plácido. Él de muy joven fue nombrado en el 1808 rector de esta iglesia del Divino Salvador o Jesús Viejo. Esta antigua iglesia de los jesuitas, que en turbidas agitaciones políticas habían sido expulsados también, y también el mencionado sacerdote había sido involucrado con hostilidad debido a la fidelidad de la familia a los reyes que habían sido exilados a Bérgamo. Se narra que en el 1799 fue encarcelado el padre Plácido. Lo despojaron de todo, quedando solo con un rosario que portaba al cuello. Fue condenado a muerte. Más tarde pudo contar que la Virgen lo confortó en un sueño, anunciándole su liberación y exhortándolo a ser sacerdote, porque mucho debería de trabajar con ella y por ella, especialmente promoviendo su Inmaculada Concepción. Es de hacer notar que estamos todavía en un tiempo en que el dogma de la Inmaculada no es conocido. Era un sábado al amanecer, pero él confiaba.
Lo condujeron a la capilla de la cárcel diciéndole que se preparara para la ejecución. Lo hacen esperar por 4 horas, le vendan los ojos y lo dirigen ante el tribunal. Es interrogado en todo inesperado y lo reconocen sorpresivamente inocente, quedando así libre. Experiencia muy singular que se repetirá por otras 2 veces en aquel periodo. Así Dios mostró sus cuidados por él por intercesión de la Inmaculada. Más tarde él llegará a ser sacerdote y después de su muerte se le reconoció como un autorizado testimonio del pueblo de Nápoles, del ambiente del que estamos hablando, en el que Francisco va a desarrollar su vida. Significó mucho esta figura de don Plácido por su ardiente amor a la Inmaculada. Su misión fue marcada por este amor todo extraordinario a la Virgen Inmaculada. Él, cuando llegó a esa iglesia, pues la restauró, la embelleció, y cuando ya estaba lista, cuando ya estaba digna, dice: ya está esta casa, pero parece un castillo sin su reina. Y entonces se dio a la tarea a hacerse de una imagen de la Inmaculada, que después él mismo con sus propias manos, ¿verdad?, acomodó y le dio un lugar donde la gente pudo ir alimentando su devoción a la Inmaculada, y en la que pues toda la gente fue recibiendo este amor a la Inmaculada de este santo sacerdote. Es esa la incidencia que tendrá con Francisco Gátola, porque recibirá de él toda esa savia del amor a la Inmaculada, que va también a asignar, va a ser resaltante en la vida de Francisco Gátola. Allí en los atrios de la Iglesia del Divino Salvador, del Jesús Viejo, los chicos participaban de actividades que don Plácido apropiaba para que se favoreciera un sano y cristiano desarrollo de los chicos. En este clima sereno creció el joven Francisco. Fue acogido con especial benevolencia por don Plácido, a tal punto que el 12 de agosto le acompañó como padrino en el sacramento de la confirmación, el 12 de agosto de 1830. Va a ser así a partir de aquel entonces, donde habrá una estrecha relación con el sacerdote don Plácido. Llegará a ser su monaguillo, llegará a manifestar aquí los signos de una clara vocación a la vida sacerdotal, y de ahí será de los sacramentos de la iniciación cristiana, recibidos y celebrados en ese ambiente, donde Francisco impulsará lo que será su futura vida sacerdotal. Sabemos también que son en los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, donde se fundan la vida de todo cristiano, donde se recibe el impulso para desarrollar la fe, la esperanza y la caridad, gracias a los efectos y a la acción del Espíritu Santo que nos hace ser propiedad de Dios, y en la que el Espíritu Santo tiene pues todo el despliegue, ¿verdad?, para desarrollar una vida de santidad en todos nosotros, en todo bautizado. Ciertamente que se requiere también pues la correspondencia para acoger este don de la santidad de la que nos revisten los sacramentos por la acción del Espíritu Santo en el bautismo, sus efectos de ser hijo de Dios, de ser miembro de la Iglesia,
de participar de la vida de la gracia, de quedar revestidos de Cristo, de ser templo del Espíritu Santo, que se plenifica en el sacramento de la confirmación, y que pues el Espíritu Santo con sus dones después nos llevará también a desarrollar los frutos en una vida de santidad, como después se verificará poco a poco en la vida de don Francisco. Entre los combates y en el mundo que afrontará, un mundo también hostil, porque no es es una situación de la Iglesia un poco también que se presenta un cierto conflicto, una cierta siempre como separación hay en ese momento en el lugar, pues dos movimientos, uno que se le conoce como un movimiento tradicionalista y un movimiento como que va buscando otros caminos, y que también puede crear un conflicto en cuanto al desarrollo de la fe. Francisco afronta también pues conflictos ante la fe que ha recibido y ante los valores de la vida cristiana que le van siendo inculcados. A este propósito, pues es la vida de santidad la que va a marcar al Padre Francisco, y sus ideales de santidad se irán forjando bajo el ejemplo de don Plácido Báquer y el amor a la Virgen Inmaculada. El Papa Francisco y pues todos los cristianos, de hecho ya desde el Concilio Vaticano II tenemos un documento propio, ¿verdad?, que nos habla de la vida de santidad para todos los bautizados, que cada uno de nosotros está llamado a la santidad por el bautismo. Somos marcados con una vocación especial, cada quien con su propia misión, cada quien también con el designio divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. El designio de Dios quiso, ¿verdad?, que la vida del Padre Francisco se empezara a desarrollar en este clima, en este ambiente, donde él vive y celebra los sacramentos de la iniciación cristiana. Todos nosotros que hemos recibido esta gracia de los sacramentos, tenemos la posibilidad también de hacer un recorrido de la vida y santidad. Así es como el Papa Francisco en el documento Alégrense y reconcíjense, pues nos lo marca muy, muy sencillamente, como dicen, muy a la mano, no una vida de santidad lejana, no una vida de santidad como en el aire, en una familia, en el matrimonio, en la vida sacerdotal, en la vida religiosa, en cualquier vocación a la que somos llamados. Lo que importa, dice el Papa Francisco, es experimentar esa lucha en la vida de todos los días. Dice el Papa, de los que no son más cercanos, quizás su vida no siempre fue perfecta, pero aún en medio de imperfecciones y caídas, siguieron adelante y agradaron al Señor. El Padre Francisco más tarde va a desarrollar unos propósitos muy específicos ante pues lo que se opone a este camino de santidad. Y el Papa nos sigue también diciendo: los santos de al lado, nadie se salva solo. Dios nos atrae tomando en cuenta el trama de las relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. A este propósito, regresando a la familia de Francisco, la familia de Ana María y Ciro Gátola, quienes como familia se ve que se esmeraban, ¿verdad?, por ir teniendo una vida pues apegada a los valores cristianos, y en sus propósitos
Más tarde Francisco manifestará también cómo es necesario volver de nuevo pues a la fuente de Dios, que es la que impulsa, como es la vida de la fe, como es el amor a Él, el amor a esta figura resplandeciente que es la figura de la Inmaculada. Lo menciono también a ese propósito de la figura de el padre Plácido Baquer al lado de el padre Francisco Gátola. En la vida de los santos hay una imagen, ¿verdad?, que nosotros vamos viendo en la tradición de la Iglesia. Un santo como que no se da solito. Un santo a veces se da siempre en relación con otro santo. Y entonces el Papa Francisco también dirá en su documento, ¿verdad?, como que la santidad es como contagio. Y pues cómo necesitamos, ¿verdad?, en la vida de la comunidad cristiana, en nuestra vida también, en nuestra vida de relaciones, situarnos, ¿verdad?, en relación con los demás para hacer un camino de santidad, porque es en el pueblo de Dios donde se desarrolla, donde se vive, donde se celebra los sacramentos y también donde se desarrolla nuestra vida de fe. Y cómo reconocer, ¿verdad?, en la santidad y cómo creer que Dios está obrando con su gracia y con su espíritu la vida de santidad. Estas figuras de santos, voy a mencionar algunos, ¿verdad? Por ejemplo, pues todavía en la iglesia muy antigua, la vida de San Agustín al escuchar a San Ambrosio, la vida de San Francisco al lado de Santa Clara, la vida de Santa Teresa al lado de San Juan de la Cruz, y que están muy bien delineados, no porque se repita, también dirá el Papa Francisco que los santos no se repiten y que no hay un patrón, porque Dios a cada uno le da su propio camino para ser santo. Y por eso pues es muy bonito, ¿verdad?, estas palabras del Papa Francisco en el documento. Dice: deja que el bautismo fructifique en tu camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios. Y luego él dirá más adelante: tú simplemente, si te va costando el camino de santidad, que para ningún santo fue fácil, porque en su contexto pues hubo situaciones que dificultaron el camino de santidad. Si tú allégate a Cristo y dile: mira, pues yo aquí estoy, soy un pobrecillo necesitado de tu ayuda, que cae y que necesita volverse a levantar. Eso para animarnos todos nosotros a hacer este camino. Y también para lo siguiente, para llegar a la vida de santidad, pues todo bautizado tenemos la oportunidad. El don Francisco Gátola, nosotras como religiosas inmaculatinas creemos que él es santo, ¿verdad?, porque pues ha sido dócil en las manos de Dios y fue dejándose conducir, ¿verdad?, y siguiendo, pues tratando de entender los signos de Dios en su camino. Y nosotros queremos pedir su intercesión para su ayuda para también hacer este camino. Y queremos pedir también su ayuda para alcanzar gracias de parte de Dios. Dios es quien da las gracias, Dios es la fuente, ¿verdad?, de todo don. Y entonces cada santo es un don de su amor. Y el Papa nos instruye en este documento para hacer camino. Y también ahora yo paso a otro punto. El Padre Francisco está en un proceso de reconocimiento de sus virtudes. Hay un proceso para ya ser elevado a los altares. Él, cuando en sus escritos dirá en algún momento, dice que
se dé siempre gloria a Dios. Dice, y de mí, de bien ni mal. ¿Sí? O sea, él como que sí quiso conservar en el anonimato. Nosotras en este año estamos queriendo pues dar a conocer su vida en la medida de lo posible, y es para que pues reconozcamos la obra de Dios en él. Y también para que si él quiere, si Dios quiere, nos alcance gracias por su intercesión, para que él proceda, ¿verdad?, en el avance y en el proceso de canonización. En esos procesos se pasa por distintas etapas, y ahorita él se encuentra en una etapa que se le reconoce como venerable, y es el paso que seguiría sería para que sea beato. Queremos compartirles, ¿verdad? Les compartiremos también en físico en adelante pues unas oraciones que nosotras distribuiremos, pero ahorita pues en este momento les voy a pedir que hagamos la oración a Dios por su intercesión. Esta oración nosotros podemos hacerla en alguna necesidad por 9 días y pedir la gracia que queramos, alguna situación complicada, difícil que se nos interponga. Y también nosotras esperamos sus intenciones para estarlas haciendo en nuestras oraciones, que normalmente pues en nuestras oraciones diarias, cuando nos traen intenciones, también podemos estarlas poniendo y estarlas pidiendo. Y la oración es a Dios Trinidad, ¿verdad? El que es la fuente de toda bondad y de toda gracia. Vamos a comenzarla. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias por haber dado a tu Iglesia a don Francisco Gátola, sacerdote lleno de celo apostólico, hijo devoto de la celestial Madre de Dios y fundador de las religiosas, hijas de la Santísima Virgen Inmaculada de Lourdes. Haz que, imitando su ejemplo, sigamos fielmente a Cristo, actuando generosamente al servicio del Evangelio. Te imploramos nos concedas la glorificación de tu fiel ministro, y danos la gracia, y aquí pedimos la gracia. Que confiadas por su intercesión te pedimos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y después decimos 3 Gloria al Padre en honor a la Trinidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después decimos una jaculatoria. Santísima Trinidad, único Dios, concédenos gracias por la intercesión del venerable Padre Francisco Gátola. Y con esta oración nosotros podemos pedir gracias y bendiciones de parte de Dios por su intercesión. Pues estas son unas pequeñas notas de su vida, y pues esperamos que también vayamos preguntando, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, si pues estamos aquí también en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, para cualquier duda que puedan tener, cualquier pregunta, y también para tener la oración. Que Dios les bendiga por la intercesión de la Virgen Inmaculada, por la intercesión del Padre, el venerable sacerdote Francisco Gátola.